Buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro tercer tema de este curso de Doctrina Católica en la Divina Voluntad. Y finalmente llegamos a el que podríamos denominar el tema central de este primer gran bloque, que como ustedes bien saben, hemos titulado El reino de la creación. Y no podía significar mayor envergadura el poder llegar a comprender la razón de ser de la creación al intentar dar respuesta a esta pregunta central, no solo para los cristianos, no solo para todos los que a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido la idea de un Dios único, omnipotente, sino que aun aquellos que niegan la existencia de Dios, muy en el fondo de su corazón, se preguntan, sin saberlo, esta misma interrogante: ¿qué quiere Dios? Así es que, sin más demora, vamos a introducirnos a este tema. Para poder adentrarnos en esta fascinante y enigmática aventura de saber qué quiere Dios, era indispensable haber dado respuesta, si bien de forma general, a las dos primeras preguntas: ¿quién es Dios y qué es Dios? Es decir, no podíamos atrevernos siquiera a intentar responder a esa gran pregunta que la humanidad, que la Iglesia, que los cristianos nos hemos planteado siempre, o pues es lo que se esperaría de cualquiera que se diga un fiel, alguien con fe. ¿Qué quiere Dios? No podríamos responder a eso sin antes haber tenido este panorama, aunque sea general, de la persona de Dios y la esencia de Dios, su naturaleza divina. Con estas nociones preliminares, será fácil ir comprendiendo paulatinamente el gran proyecto eterno de Dios, que de alguna manera ya hemos ido descubriendo al estudiar el tema de la naturaleza divina. Como vemos, pues, hay la importancia de haber hecho un recorrido por los primeros temas. Pues, si Dios es amor, como lo hemos visto al finalizar el tema 2, ahora podemos afirmar que lo único que Dios sabe hacer es amar, como nos dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 257, que con este artículo ya nos está dando una pista, un indicio de qué quiere Dios. Vean cómo lo afirma con esa misma lógica. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Vean que en esta frase tan corta se esconde una profundidad digna de ser estudiada y analizada. Pero vamos a ir revisando poco a poco todos estos aspectos porque este es uno de los temas, si bien el más intrigante, el más interesante, pero también el más profundo y el de mayor complejidad, razón por la cual tendremos que ir eh, con pies de plomo para no tropezar ante las dificultades que podamos encontrar. Vamos a empezar por lo más básico, por la palabra querer, mejor dicho, el verbo querer. Es un verbo que proviene del latín querere y que significa buscar, pedir o tratar de obtener. El término tiene diversos usos y aplicaciones.
Querer es, por ejemplo, tener cariño o amar a alguien o algo. Este verbo también hace referencia a apetecer o desear algo, resolver, determinar, intentar o pretender algo y tener voluntad de ejecutar algo. Son otras acciones que se denominan con la palabra querer. En todas estas definiciones del verbo querer se esconde también la idea de carencia o de necesidad. Sin embargo, al hablar de lo que quiere Dios, nos resulta difícil imaginar que Dios tenga alguna carencia o necesidad de algo. Por eso, podríamos perfectamente preguntarnos, ¿Dios necesita algo? Vamos a ver en primer lugar qué respuesta nos dan acerca de estos enigmas, empezando por las personas que más saben en nuestra Iglesia Católica, que son los doctores de la Iglesia. Empezamos con el gran San Agustín, quien afirmó algo como esto: donde nada falta, no hay necesidad. Donde no hay deficiencia, nada falta. Pero en Dios no hay deficiencia. Luego, no hay necesidad alguna. Por lo tanto, San Agustín llega a la conclusión de que Dios no necesita nada, ni a nadie. No tiene ningún tipo de necesidad. Pero sabemos que no es el único teólogo doctor de nuestra iglesia, si bien es cierto que es uno de los más importantes. Tenemos también a ese otro gran teólogo al cual recurrimos con mucha frecuencia, que es el gran Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos ofrece una maravillosa exposición acerca de este concepto de necesidad, porque lo vincula directamente a la acción de querer, al acto de querer. Y nos dice, necesario se dice en dos sentidos, absolutamente o según lo supuesto. Se juzga como absolutamente necesario por el contenido de los términos. Como por ejemplo, es necesario en el hombre ser mamífero. Por otra parte, no es absolutamente necesario que un escritor esté sentado, por ejemplo. Pero sí puede decirse necesario según lo supuesto. Por ejemplo, suponiendo que esté sentado, es necesario que permanezca en esa posición mientras está sentado. Y nos dice Santo Tomás, Dios quiere por necesidad su ser y su bondad, lo cual nos parece algo lógico. Siendo Él el sumo y único bien, de donde parten todos los bienes y todo lo que de bueno tienen las criaturas, todo lo que existe, de alguna manera es una participación de la bondad de Dios. Por lo tanto, como ya vimos en los temas precedentes, que las dos operaciones fundamentales del espíritu son el conocer y el querer. Dios, como primer acto, conoce su ser, conoce su bondad y por lo tanto quiere esa bondad que es su mismo ser. Por eso no tiene nada de extraño que Santo Tomás diga que Dios quiere por necesidad su ser y su bondad. Por otra parte, Dios quiere lo distinto a Él en cuanto que todas las cosas están orientadas a la bondad divina como a fin. Es decir, tanto las cosas inanimadas como las cosas animadas son un reflejo de los atributos de Dios, como ya lo hemos estudiado en los temas anteriores. Y donde en mayor medida se puede entender cuando una criatura está orientada hacia un fin superior y anhela la máxima bondad, la máxima felicidad de la que sea capaz, hablando en el caso del hombre, eso únicamente se puede alcanzar en Dios. Aunque los hombres andemos perdidos
creyendo que la felicidad la podemos encontrar en cosas terrenas, mundanas. Muy en el fondo, todo lo terreno y todo lo mundano siempre nos deja insatisfechos. Siempre estamos con esa hambre y esa sed de querer algo más. Y es que muy en nuestro interior, aun de aquellos que no lo sepan por qué, tienen en su interior, como decía San Agustín, esa hambre y esa sed de Dios, porque es Dios solamente quien sacia todos los anhelos de felicidad del ser humano. Dice Santo Tomás, lo que está orientado al fin, nosotros lo queremos necesariamente, a no ser que sin ello, por ser medio, no podamos alcanzar el fin que queremos. Por ejemplo, nosotros queremos la comida en cuanto que queremos conservar la vida. Queremos el barco en cuanto que queremos cruzar el mar. Pero no queremos igual, es decir, por necesidad, aquello sin lo cual también podemos conseguir el fin. Como por ejemplo, el caballo para pasear. Pues sin caballo también podemos pasear. Y así sucede con muchas cosas. Por lo tanto, aquí Santo Tomás nos previene de distinguir los medios de los fines. Los fines sí los vamos a querer con necesidad absoluta, pero los medios no necesariamente los queremos con necesidad absoluta, sino que los vamos a querer dependiendo de cuánto nos ayuden a conseguir el fin. Y continúa Santo Tomás. Como la bondad de Dios es perfecta y puede existir sin otra cosa, se sigue que en Dios querer lo distinto a Él no es absolutamente necesario. Y sin embargo, si es necesario, establecido un supuesto. Si, pues la voluntad divina es inmutable, como ya lo vimos al revisar el tema de los atributos divinos, admitido que quiere algo, ella ha de quererlo con necesidad hipotética. Todo lo eterno es necesario, y es eterno el acto de querer Dios que exista aquel efecto, pues su querer, como su ser, es medido por la eternidad. Es pues necesario, pero no absolutamente, porque la voluntad de Dios no tiene relación necesaria con tal objeto. Luego, es necesaria con necesidad hipotética. Después de haber escuchado a estos dos grandes doctores de nuestra Iglesia Católica, y en especial a Santo Tomás, que como bien sabemos, por su sesgo y su eh, perfil, su antecedente fuertemente aristotélico, es decir, que Santo Tomás no puede hablar si no recurre a la filosofía, pues en ocasiones pareciera que nos confunden. Nos puede quedar la impresión de que se contradicen, que Santo Tomás dice lo contrario que dice San Agustín. Sin embargo, nos aclaran que debemos entender el término necesidad en dos sentidos. Podemos hablar de necesidad por carencia y necesidad de naturaleza. Jesús mismo en el libro del cielo nos va a decir, cierto que de nada tengo necesidad y hago todo por mí mismo, pero el amor, para tener vida, quiere su desahogo. Supongamos un sol que no tiene necesidad de luz porque tiene suficiente para sí y para los demás. Pero habiendo otras pequeñas luces, a pesar de que no tiene necesidad, las quiere en sí como compañía, para desahogarse y para engrandecer a las pequeñas luces. ¿Qué injuria no harían las pequeñas luces si lo rechazaran? La voluntad, cuando está sola, es siempre estéril. El amor aislado languidece y se apaga. Una voluntad que me ama libremente, una voluntad
que no me ama libremente sino forzada, dice distancia entre criatura y creador. Dice esclavitud y servidumbre. Dice de semejanza. En cambio, una voluntad libre que hace la mía y me ama, dice unión entre el alma y Dios. Dice filiación. Dice que lo que es de Dios es de ella. Dice semejanza de santidad, de amor, de modos. Tanto que lo que hace uno, lo hace el otro. Donde se encuentra uno, se encuentra el otro. Con esto que acabamos de escuchar, pues, entendemos que Dios no tiene necesidad por carencia, porque se basta a sí mismo. Es omnipotente, infinito. Pero, dado que el amor es su propia naturaleza, como lo vimos al final del tema 2, Dios tiene necesidad de amar. Por lo tanto, Dios sí tiene necesidad, pero la que dijimos que es del segundo tipo, o sea, necesidad de naturaleza. Es como nosotros, como seres humanos, cualquier mamífero, cualquier ser vivo, tenemos un tipo de necesidades que llamamos fisiológicas. Por ejemplo, el respiro. Constantemente estamos respirando y podríamos decir, no tenemos necesidad del siguiente respiro, dado que acabamos de respirar. Sin embargo, si dejáramos de respirar por alguna razón, nuestra naturaleza humana se vería tan alterada, tan deteriorada, que incluso podría perder la existencia. Podríamos morir. Es decir, no podemos dejar de respirar, porque es nuestra naturaleza respirar, a diferencia de los peces, por ejemplo, o de algunas bacterias anaerobias que no tienen necesidad del oxígeno, sino que ellos utilizan otros gases para su metabolismo. Pero nosotros, seres humanos, por naturaleza, teniendo pulmones, teniendo un aparato respiratorio, necesitamos del oxígeno, necesitamos respirar. Es una necesidad de naturaleza. Y asimismo Dios tiene necesidad de naturaleza porque, como ya habíamos visto, su naturaleza es el amor. Así es que tiene necesidad de amar. San Agustín nos especifica, nos amplía el concepto de naturaleza diciendo, naturaleza es aquello por lo cual una cosa queda constituida en un género y una especie propios. Es lo que se significa por la definición que indica lo que es una cosa. La naturaleza será ni más ni menos lo que la cosa es, en cuanto principio de su dinamicidad. Será la esencia en tanto que activa. Pero, aunque naturaleza se tome como sinónimo de esencia, solo se identifican cuando se trata de la esencia de una sustancia, ya que solo esta puede ser principio de actividad. Es decir, solo la naturaleza es origen de los actos, de la actividad de un ser, de un ente, no su esencia, sino su naturaleza. Recordar cuando Yahvé se le presenta a Moisés y Moisés, viendo la zarza ardiente en el monte Sinaí, le pregunta cuál es tu nombre. Ya habíamos revisado ese tema cuando Yahvé le dice simplemente, yo soy. Le está hablando de su esencia. Pero Moisés, únicamente conociendo el nombre de Dios, no sabe de lo que es capaz ese Dios que le está hablando, ese Dios que tiene frente a sí, porque no conoce su naturaleza, conoce su esencia. Cuando él le dice su nombre, yo soy el que soy, le está hablando de su esencia. Pero Santo Tomás nos dice que la naturaleza de un ser es el principio de la actividad del ser. A la pregunta, ¿qué es esa cosa?,
Respondemos con un nombre común que se aplica a todas las cosas que pertenecen a una misma especie. El nombre expresa lo que las cosas son, es decir, su esencia, lo que las define, al margen de otras afecciones accidentales y mudables. Esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Pensar al hombre desde la noción de naturaleza humana, por supuesto, consiste en comprender la esencia humana como fundamento del movimiento o acción específica o propia del hombre. Como vemos, pues, la noción de naturaleza va más allá que la noción de esencia, porque la noción de naturaleza no solamente nos dice qué es, sino qué hace por naturaleza, que lo caracteriza y distingue de otros seres. Así es que, con estas ayudas que hemos buscado, que hemos obtenido de estos dos grandes teólogos, doctores de nuestra iglesia, y que, como hemos visto, están en plena consonancia con lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo acerca de la necesidad de Dios, una necesidad que está vinculada estrechamente a su naturaleza divina que es el amor divino. Por eso es que en el libro de Génesis, cuando se narra aquel pasaje, aquel episodio cuando Dios hace desfilar a todos los animales en la presencia de Adán para que éste les ponga el nombre a cada animal, a cada especie, vemos una frase muy interesante. Entonces dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Vemos aquí de entrada, en este primer párrafo, cómo ya Dios está preocupado porque Adán tenga a alguien de su misma naturaleza. Formados pues de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, los hizo Yahvé Dios desfilar ante el hombre para ver cómo los llamaba. Y para que el nombre de todos los seres vivientes fuese aquel que les pusiera el hombre. Así pues, el hombre puso nombres a todos los animales domésticos y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda semejante a él. Lo cual nos parece, pues, bastante obvio. Ninguno de los animales de la creación, de la naturaleza, tiene las características del ser humano. No solamente físicas, sino de mayor importancia, las espirituales. Si bien es cierto que los seres animados, las plantas y los animales tienen un alma vegetativa o instintiva, según sea el caso, no tienen el alma superior que tiene el ser humano, que es el alma espiritual. Por lo tanto, entonces, el hombre tiene frente a sí a todos los seres vivos, pero no ve en ninguno de ellos a alguien de su misma naturaleza. Y sabemos que aquí mismo en el libro del Génesis se narra cuando, para resolver ese problema, Dios hace caer a Adán en un sueño profundo, se narra con un lenguaje alegórico, por supuesto, que toma una costilla del costado de Adán y de ahí forma a la mujer. Cuando Adán despierta de su profundo sueño, viendo a la mujer junto a sí, pronuncia aquella frase que también leemos en el Génesis. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. En pocas palabras, esta sí es de mi misma naturaleza. Con todo esto que hemos revisado hasta este momento, pues aún no hemos dado todavía respuesta a esta pregunta tan intrigante.
¿qué quiere Dios entonces? Y la respuesta es, Dios quiere otro ser de su misma naturaleza. Esta frase, con todo lo que ya hemos revisado, deberíamos ahora sí ser capaces de poder entenderla en totalidad, en plenitud. Si ya sabemos qué significa naturaleza, ya sabemos cuál es la naturaleza divina, bueno, pues entonces, al haber leído que el mismo Señor Jesucristo dice que el amor necesita su desahogo, que la voluntad cuando está aislada es estéril, que el amor aislado languidece y se apaga, ahora podemos entender por qué quiere Dios otro ser de su misma naturaleza. Así es que podemos decir, sin temor a equivocarnos, Dios anda en busca de otro ser igual a Él en todos los aspectos, porque Dios es un ser único en su especie. Esto lo ponemos entrecomillado para que se entienda en la perspectiva en la cual queremos eh, afirmar esto. Pero ser único en su especie lo coloca en una situación no muy agradable, porque lo coloca en una situación de soledad y de aislamiento tal que le impide saciar su necesidad de amar y ser correspondido, ya que su naturaleza es el amor, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Entonces, podríamos entender a Dios como, por ejemplo, estas novelas muy conocidas, una de ellas de, que lleva como título El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que habla precisamente de este tema de la soledad. Este principito que está en un planeta donde no hay ningún otro ser igual a él. O por ejemplo, esta novela de Robinson Crusoe, de este hombre cuyo barco naufraga, llega a una isla desierta y pues lo que único que quiere es quitarse la vida porque no soporta la soledad, no soporta el aislamiento. Podrá estar rodeado de paisajes bellísimos, podrá tener quizás algunos, qué decir, pues recursos naturales para más o menos mantener su, sus aspectos vitales mínimos. Podrá pescar, podrá quizás conseguir agua, pero vivir sin una compañía, pero una compañía de alguien de su misma naturaleza, es una tortura. Bueno, pues con estos dos ejemplos tomados de la literatura, podemos entender ahora, como decimos coloquialmente, ponernos en los zapatos de Dios, ponernos en los zapatos de Dios para entender lo que Él experimenta por el hecho de ser único en su especie. Es como cuando ahora con todo esto del ecologismo, mucho escuchamos por todos lados, las alarmas se encienden cuando se dice es que estamos acabando con tal especie. Es una especie en peligro de extinción. Ya nada más quedan unos cuantos ejemplares o quizás uno solo. Y eso hace que todo el mundo se alarme y que todo el mundo emprenda algún tipo de acción, de esfuerzos para que eso no suceda. Bueno, pero no nos hemos preguntado que a Dios le sucede exactamente lo mismo. El hecho de ser único en su especie no es ninguna gracia para Él, no le causa ningún placer porque vive en total aislamiento como ente supremo, como ser divino. Pero ya habíamos visto que en Dios el amor es un acto, no un sentimiento como ocurre en los seres humanos. Por lo tanto, Dios no ama como los humanos, sino que Dios ama donándose en totalidad, ya que su esencia divina no se puede dividir. Pero para satisfacer su necesidad de amar,
Dios requiere otro ser que sea capaz no solo de recibir todo el amor divino, sino de corresponderle con el mismo amor divino, como ya él mismo lo dijo. Quiere la correspondencia con total libertad, no forzada, pero en la misma medida en que él se dona totalmente en el acto de amar, necesita que esa dinámica del amor divino regrese a él en la misma medida, con la misma magnitud. Para entender un poquito más esto, vamos a utilizar otra alegoría, aprovechando que Jesús también recurre mucho al recurso de las parábolas. Pensemos en una persona, una mujer, que llega de su oficina después de una larga jornada de trabajo y pues al primero que encuentra a entrar a su casa, a su departamento, pues es a su mascota. Y bueno, la mascota inmediatamente va a reconocer a su ama y pues ¿qué hacen todas las mascotas? Sobre todo tratándose de este, esta rama del reino animal canina. Sabemos que tienen un gran apego al ser humano, son muy domésticos y bueno, la mascota va a iniciar una serie de manifestaciones de el apego que tiene por su ama, de cariño, aparente cariño, y bueno, pues la ama también va a hacer exactamente lo mismo con su mascota, le va a manifestar el gusto que le da verla, el recibirla, y bueno, sabemos que en la relación con las mascotas, pues a veces se cae en ciertas exageraciones por querer casi humanizar a la mascota o querer interactuar con la mascota como si se interactuara con una persona del mismo género, la misma naturaleza. Sin embargo, al llegar a casa, el ser amado de esta mujer, pues ahora vemos que la relación entre seres de la misma naturaleza es abismalmente distinto. Por mucho que se tenga cariño por la mascota, se tenga mucha, digamos, ternura por todas las manifestaciones externas que la mascota hace, de queriendo demostrar su apego, su confianza, etcétera, pero jamás será comparable a la relación de amor entre seres de la misma naturaleza. Y bueno, la persona, la mujer, con un ser de su misma naturaleza, tendrá toda la posibilidad de entablar una interacción, por ejemplo, en una cena donde le platique cómo estuvo su día, le pueda externar sus preocupaciones, puedan intercambiar los momentos agradables que cada uno vivió durante el día, se puedan contar pues todas sus intimidades, eh, puedan intercambiar puntos de vista, pueda haber manifestaciones de cariño, de afecto, lo cual definitivamente jamás iba a ocurrir entre seres de distinta naturaleza, como el caso de la mascota. Y entonces la mascota tendrá que resignarse a salir de la casa para que esta pareja pueda tener tranquilidad mientras cenan. La mascota se tendrá que conformar con un juguete para mascotas, alimento para mascota, tendrá que resignarse a entrar en la perrera, porque no, la mujer no, pues estaría en sus cinco sentidos si intentara darle una copa de vino a la mascota. Entonces, como vemos, pues, la diferencia es abismal. Pero
La misma mascota nunca estaría satisfecha, jamás, con las manifestaciones de cariño de un humano. Todo lo contrario. Para que la mascota realmente pudiera experimentar una verdadera relación de convivencia, de interacción, tiene que ser forzosamente con alguien de su misma especie, ¿sí? Entre la mujer y la mascota, jamás podría ser lo que la mascota está deseando, que recibir mordiscos, lamer el hocico de la mascota, corretear, morder. Eso jamás la mascota lo podría recibir de su ama, solamente de alguien, de otro ser de su misma naturaleza. Y entonces ahora sí, la mascota es plenamente saciada en esa necesidad de interactuar con otro ser de su misma naturaleza. Así es que con estas alegorías, con estas analogías que hemos presentado, podemos ya empezar a ir aterrizando, colocando las piezas en su lugar para entender qué es lo que quiere Dios. Pero ahora vayamos todavía a dar un paso más. Si Dios quiere otro ser igual a Él para entablar una relación entre iguales, es decir, Dios no quiere mascotas, como esa mujer tampoco pudo tener una cena tan agradable si hubiera querido invitar a la mascota a la mesa, a tomar vino, a platicarle sus problemas. Jamás hubiera ocurrido, jamás hubiera tenido esa necesidad satisfecha de no haber sido, de haber tenido esa interacción, esa cena íntima con la pareja. Y lo mismo pasa con Dios. Dios quiere entablar una relación entre iguales. Si es de lo que quiere Dios, lo lógico es que Dios hubiera creado otro Dios. Le ponemos aquí Dios con minúsculas y entrecomillado para dar a entender bien lo que se quiere significar. Dado que Dios es un ser omnipotente, bueno, pues para él no debería significar ningún problema crear otro Dios. Pero la pregunta, ¿esto es posible? ¿Dios puede crear otro Dios igual a él? Y la respuesta es, si Dios creara otro Dios, entrecomillado, con minúscula, este otro Dios sería un Dios con una característica muy particular. Sería un Dios creado. Y esta característica, puede parecer tan mínima, sería suficiente para que fuera un Dios distinto. Porque nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero, es un ser increado. El hecho de que haya otro ser aparentemente igual a él, aparentemente, pero en realidad no sería igual, porque tendría la característica de ser creado. Esto definitivamente haría que esa relación entre iguales ya no fuera lo que Dios esperaba. Prácticamente caeríamos en aquella analogía de el humano con la mascota. Pero entonces nos surge otra pregunta. Si eso es lo que quiere Dios, pero se enfrenta a este problema, ¿cómo hará Dios para resolver este dilema? Así es que Dios está trabajando para crear otro Dios increado. Vean que esto parece una absurdidad, una total contradicción. Porque si estamos diciendo que quiere crear, todo lo que es creado en automático se convierte en criatura. Pero
Dios quiere crear, y por eso lo ponemos entrecomillado, otro Dios increado, o sea, que tenga la naturaleza increada. ¿Cómo va a lograr Dios esto? Parece misión imposible. Así es que no se pierdan el siguiente capítulo, porque ahí continuaremos profundizando en estos misterios, en estos enigmas, para saber cómo logrará Dios resolver esto que parece imposible, que parece una total contradicción. Sin embargo, en esto es en lo que está trabajando nuestro Dios. Con esto concluimos esta primera sesión de este tema 3, que como ustedes han visto nos va a requerir mayor concentración, mayor atención, porque vamos a profundizar en misterios, en abismos de conocimiento que requieren de nosotros un cuidado, una reflexión, una introspección muy delicada, muy minuciosa, para ir entretejiendo y comprendiendo todo este gran problema que enfrenta nuestro Dios para satisfacer su necesidad de naturaleza. Así es que los esperamos en la próxima sesión.